hablar de temas que son muy importantes de conocer. A ver, la Secretaría de Gestión Comunitaria de la Universidad Nacional de Chilecito, en el marco del proyecto Voluntariado Universitario Compromiso con el Consumidor, nos está invitando a todos a participar de la conferencia abierta a toda la comunidad, los derechos de los consumidores e inquilinos. Mirá si nos hemos planteado alguna vez los derechos de los consumidores, los derechos de los inquilinos, ¿cuáles son? ¿Los conocemos realmente? ¿Tenemos información suficiente? ¿Sabemos a dónde acudir? Bueno, mañana, jueves 23 de septiembre a las 18 horas, tiene lugar esta conferencia abierta a la comunidad, los derechos de los consumidores e inquilinos. Se va a realizar en modalidad virtual y estará a cargo del docente de la UNDEC, el abogado Ezequiel Vergara, y del abogado Darío Dinotto. Para saber un poco más acerca de esto, estamos ya en contacto. Le agradecemos la gentileza de estar comunicado con nosotros al abogado dedicado al derecho del consumidor, quien será disertante en la conferencia, Ezequiel Vergara. Ezequiel, ¿cómo le va? Buen día. Tamara Ormeño, Gabriel Arena los saludan. Bienvenido. Hola, buen día. Saludos a todos. ¿Cómo están? Bien, Ezequiel. Interesados, particularmente muy interesados, y creo que toda la comunidad debería de estarlo, porque no sé si estamos lo suficientemente informados acerca de cuáles son nuestros derechos como consumidores, como inquilinos y bueno, y a cómo protegerlos, ¿no? Excelente, la verdad que el interés es lo primero que es necesario justamente para despertar ese conocimiento que todos tendríamos que tener al menos en un estado mínimo, porque como una frase ya muy conocida del presidente Kennedy de Estados Unidos, todos somos consumidores. Eso fue lo que dijo cuando le mandó al Congreso una carta pidiéndole que se empiecen a regular y a dar protección a los derechos de los consumidores. Así que es un tema que además ha tenido mucha reforma legislativa. Actualmente tenemos un nuevo Código Civil y Comercial que también incorpora los derechos de los consumidores. Recientemente se modificó la ley de alquileres y en eso también vamos a hablar de los nuevos derechos de los inquilinos, el concepto de inquilino consumidor. Hay toda una enorme gama de cuestiones que la ciudadanía en general debería conocer y que, bueno, muchas veces no sabemos cuáles son nuestros principales derechos y también cómo hacerlos valer, cómo resguardar la prueba. Vamos a hablar un poquito de todos los mecanismos, tanto de reclamo como de medidas preventivas que podemos hacer para luego poder hacer el reclamo. Y a grandes rasgos, para la audiencia que no conoce, ¿cuáles serían los derechos del consumidor? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar un reclamo? Pero si no reconocemos cuáles son nuestros derechos, por ahí no sabemos qué reclamo realizar. ¿Cuáles han sido vulnerados? Exactamente. Bueno, hay para empezar, enumerar el catálogo de derechos sería, por supuesto, interminable, porque además de las leyes como la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial, hay muchísimas leyes especiales que regulan determinadas cuestiones específicas. Por ejemplo, si hablamos de cuestión de alimentos, hay regulaciones específicas que deben cumplir los alimentos y que están hechas en protección del consumidor. Si hablamos de transporte, hay regulaciones sobre el transporte. Si hablamos sobre ropa, por ejemplo, ahora está la cuestión de la ley de talles, si se está cumpliendo o no, si es factible el cumplimiento o no. En cada rubro, y prácticamente es interminable también la cantidad de rubros, hay además de las leyes básicas, regulación complementaria. Pero lo que importa, para que nosotros podamos entender, son los principios. Es decir, todos estos derechos están subyugados a ciertos principios que tienen ya están dispuestos en la propia Constitución Nacional, y por ejemplo uno de los más importantes es que debe protegerse el interés económico de los consumidores. El bolsillo de los consumidores tiene que estar protegido. Entonces eso es un principio que luego, por ejemplo, en materia financiera, en materia bancaria, significa que no me pueden cobrar una comisión que no esté específicamente regulada, que no me pueden dar un interés que termine perjudicándome por una mala información. Otro principio justamente es ese, el de la información. El artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor establece que los proveedores deben dar información a los consumidores en forma clara, cierta, detallada, veraz. Es decir, nos tiene que dar información concreta de lo que estamos adquiriendo, del servicio al cual nos estamos adhiriendo, y eso vemos que hoy en día también tiene muchísimas fallas. Un caso también típico es el caso de los autoplanes, por ejemplo, donde el consumidor contrata un autoplan, muchas veces movido por las cuestiones que le va diciendo el vendedor, la persona de la agencia, y al final termina pensando que está adquiriendo un vehículo bajo ciertas condiciones, y la verdad es que las condiciones son muy distintas a las que él tiene en su cabeza. Entonces, explicar
a la ciudadanía que es importante leer ese contrato, aunque sea en una lectura rápida, cuáles son las pautas interpretativas más importantes para entender lo que estoy firmando, cuál es la forma de comunicación, porque por ejemplo, yo puedo tener dudas elementales sobre algún producto o algún servicio, entonces si yo las pregunto y el proveedor no me responde exactamente sobre esos puntos que para mí son fundamentales, bueno, ahí hay una falencia de información, independientemente de que yo no pude leer todo el contrato, pero yo hice una pregunta por escrito, otra cosa también, señalar eso, siempre todo lo que es la prueba en el mundo jurídico, claro, siempre por escrito. Tiene que tener un documento que te respalde. Todas las palabras, digamos, de los vendedores. Ahora, por suerte, con las nuevas tecnologías, lo escrito vuelve a tomar un protagonismo porque uno puede también intercambiar, por ejemplo, a través de un mensaje de WhatsApp y es mensaje escrito. Entonces, tiene cierta prueba, no es lo mismo que un documento firmado, pero sí puede resguardarse de esa manera, o si se trata de la compra de un producto, uno puede con el celular filmar lo que está comprando, filmar el precio, por ejemplo, la cuestión de precios de un supermercado, uno lo puede filmar con el celular y así también se resguarda con la prueba. Entonces, más que nada es explicar los principios y después, por supuesto, hay un catálogo de derechos sobre cada uno de los rubros específicos, pero todos emanan de este principio fundamental que es, por un lado, el deber de información de las empresas para con los consumidores y por otro lado, este principio protectorio sabiendo que los proveedores están siempre en una situación ventajosa en el mercado. Es decir, no cambia la forma de entender un conflicto si entendemos que la empresa no vale lo mismo, entre comillas, que el consumidor, en el sentido de que la empresa tiene muchísima más información y muchísimo más poder de negociación respecto de cualquier conflicto. Claro, todo un departamento legal trabajando para ganar cualquier compulsa. Para un juicio, por ejemplo, y el consumidor por ahí no puede, entonces tiene que resguardarse de esa situación y primero que nada tiene que conocer cómo hacer para resguardarse. Igualmente también las vías de reclamo, explicar que hay toda una serie de oficinas estatales, por un lado, pero también oficinas no gubernamentales, lo que son las asociaciones de consumidores, donde los consumidores pueden realizar sus reclamos, hacer las denuncias. A veces no es por el caso propio, a veces yo denuncio una situación de que están vendiendo un producto vencido, por ejemplo, en el supermercado, y a veces no es por mí que lo hago, pero sí le sirve después a una asociación de consumidores para iniciar un reclamo contra esa empresa que esté incurriendo en ese incumplimiento. Claro, y es importantísimo recalcar la importancia de realizar el reclamo. Aquí la Oficina de Defensa del Consumidor queda por calle El Maestro, ahí muy cerquita de las oficinas, queda en la misma galería donde están las oficinas de La Riojana. Sí. Y es importante realizar el reclamo porque eso suma al precedente y si bien no es que no se informe, sino que no cobra la relevancia necesaria de que se están llevando a cabo acciones y que esas acciones importan. Por otro lado, quería preguntarte acerca de la nueva ley de alquileres que genera muchísima curiosidad y bueno, conocemos que en Chilecito hay mucha gente en situación de búsqueda de alquileres y de pronto se genera esto de que necesitas la garantía, un mínimo necesario. ¿De qué se va a hablar dentro de este taller, de esta conferencia? Bueno, en relación a la que vamos a tocar algunos puntos fundamentales. Obviamente todo lo de mañana va a ser una vista panorámica, que vamos a tratar de recorrer lo máximo posible, lo que nos va a impedir profundizar demasiado en cada Claro, sí, no te van a dar los tiempos. De la ley, que es uno de los temas que sabemos que es más controversial y que más interés genera, hay que analizar la ley en tres partes fundamentales. Una parte con la cual particularmente una de las asociaciones de consumidores que trabajó en la redacción de ese proyecto estuvo completamente de acuerdo y de hecho muchas de las ideas de esa asociación se fueron las que se tomaron en la ley y tiene que ver con una serie de protecciones cuando el inquilino ya está en esa situación de inquilino y ya está realizando el contrato. Por ejemplo, la posibilidad de constituir un domicilio electrónico, o sea que las comunicaciones se realicen por mail. Antes el inquilino tenía que gastar en una carta documento solo para avisar, por ejemplo, un problema de humedad. Ahora le pueden mandar directamente un correo electrónico al locador y así avisarle el problema. La posibilidad de no pagar indemnizaciones al momento de desocupar el inmueble, se avisa con un determinado tiempo de anticipación. La obligación del dueño de recibir la llave para el caso que el inquilino se quiera ir sin condicionarlo al pago de determinadas cuestiones, sino que eso se lo puede reclamar después, pero empezando por recibir la llave. Toda una serie de derechos que tiene el inquilino
para su protección. Después hay otra parte con la cual nosotros nunca estuvimos de acuerdo y creo que es la que hoy está generando problemas en el mercado, que fue la introducción de la indexación, es decir, el índice, que es lo que genera mucha controversia y bueno, esto también provocó que muchos dueños de inmuebles sacaran las casas del mercado porque les parecía que eso es una intervención en el precio, y por otro lado también genera una incertidumbre respecto de cuánto se va a pagar el alquiler, porque ahora uno fija el precio del primer año, pero segundo y tercer año se pagan a través de un índice. Claro. En general, no se puede calcular, digamos, yo como inquilino no puedo saber hoy cuánto me va a salir el contrato completo. Claro, va a depender de la inflación. En realidad, antes también dependía de la inflación, pero estaba fijado ya en el contrato el precio. Y este era, de hecho, el esquema que nosotros proponíamos en el momento de la reforma de la ley como el esquema más claro. Lo importante es que esté fijado. Y se da que, bueno, el principal problema en realidad al que se remite y del cual deriva también en todos los demás rubros, no solo en el tema de alquileres, es la inflación como una problemática general. Claro. Es decir, no importa la ley, no importa el sistema, si hay indexación o no hay indexación, mientras no se solucione el problema de fondo que es la inflación, siempre va a subir el precio de las cosas, porque en realidad lo que baja es el valor del dinero. Sí, siempre va a ser impredecible el gasto futuro. Exactamente. Eso nos está pasando también con el tema autoplanes, con el tema pasajes, por ejemplo, cuando las aerolíneas quisieron devolver con la suspensión de los vuelos durante la pandemia, muchas aerolíneas quisieron devolver el valor del mismo pasaje que se compró un año después. Claro. Imagínense el perjuicio para los consumidores. Bueno, eso el consumidor tiene que saber que tiene derecho a reclamar cuando hay un caso de una devolución, y en este caso específico por fuerza mayor, el mismo valor, no el mismo dinero, el valor nominal, sino el Bueno, valor a real. propósito de eso, el otro día hablábamos con el gerente de Flecha Bus. De Flecha Estudiantil por los viajes de egresados. Porque estaban devolviendo el 70% de lo abonado porque, según el contrato firmado, establecía que en caso de algún incidente, algún imprevisto, se devolvía solamente el 70%. Claro, habría que ver en concreto cómo lo están fundamentando, pero en principio no tendrían por qué devolver ni un peso menos, y de hecho, no solamente que no tienen que devolver un peso menos, sino que tienen que devolver más dinero. Claro, tiene que devolver lo que vale hoy ese Se viaje. valoriza, exactamente. Salvo que haya sido alguna cuestión específica, o sea, que el incidente no sea uno de fuerza mayor, o que haya estado previsto en el contrato y que el consumidor haya asumido un riesgo adicional, pero incluso en ese caso hay que ver si esa cláusula no es abusiva. Ese es otro principio también fundamental del derecho del consumidor. Existen lo que se llaman las cláusulas abusivas, y entonces no necesariamente porque esté en el contrato vale, y porque esté en el contrato yo tengo que aceptar lo que me dicen. A veces puede estar en el contrato, pero si es abusivo, un juez puede declarar justamente que esa parte es abusiva e integrar el contrato sin esa cláusula. Y para eso nosotros tenemos como primera medida que entender qué quiere decir una cláusula abusiva, para yo tener listo el kit de defensa en el caso de que me pase. Inmediatamente mi intuición sumada a lo que ya aprendí de cuál es mi protección legal va a activar el mecanismo ese de defensa para decir, no, acá me están queriendo aplicar una cláusula que es abusiva. Por eso es importante toda la información y todo lo que se pueda recabar en este congreso que se va a llevar a cabo el día jueves 23 de septiembre, mañana a las 18 horas. Así es, y es por modalidad virtual, así que bueno, si bien eso nos aleja un poco de la humanidad, que siempre queremos estar más cerca, de hecho el proyecto original era hacerlo en un lugar céntrico de Chilecito, bueno, la parte buena es que lo podemos hacer desde casa, tranquilo por ahí, tomando una merienda y viendo y disfrutando este debate sobre los derechos de los consumidores y los inquilinos. No, y como siempre, digamos, destacar y rescatar que existan proyectos como este, que buscan vincular a la universidad con la comunidad en cosas muy concretas y muy cotidianas que necesitamos todos los días, porque como decías, Ezequiel, al comienzo, todos somos consumidores y lo somos todo el tiempo. Por supuesto. Así que lo principal es que la gente participe también, porque seguramente alumnos de la universidad, docentes van a estar, pero la comunidad en general, digamos, la gente de Chilecito, y además toda la gente que se pueda conectar, porque es abierto para gente también fuera de Chilecito, que se conecten y que participen, que eso es lo fundamental. Justamente. Y que discutamos estos temas. Justamente, tratar de remarcar ese detalle, que es abierto a todo el mundo, que no es que requiero, puedo asistir si soy estudiante, no sé, de Derecho de la UNDEC. No, es para todo el mundo, porque todo el mundo es consumidor, porque todos tenemos dudas, porque todos
carecemos de la formación y la información suficiente. Y bueno, si tenemos especialistas que nos puedan asistir en esto, está bárbaro poder aprovecharlo. Así que el mayor de los éxitos, que la convocatoria sea lo suficientemente grande, Ezequiel, y bueno, te agradecemos por este contacto. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, como siempre, y darle difusión a estos temas. Mañana entonces, a las 18, en modalidad virtual, podés ingresar a www.undec.edu.ar para acceder a los vínculos y demás. Se va a llevar adelante, en el marco del proyecto Voluntariado Universitario Compromiso con el Consumidor, esta conferencia abierta a la comunidad, los derechos de los consumidores e inquilinos. Le agradecemos a Ezequiel Vergara, abogado dedicado al derecho del consumidor, quien será disertante en esta conferencia junto al abogado Darío Dinotto. Y quedan dando vueltas, ¿viste? Los temas como este de los viajes.